Bueno, vamos a explicar todo lo referente a las RTD, más específicamente las PT100. Vamos a hacer una breve introducción de su funcionamiento y del cálculo que hay entre la resistencia y la variable de temperatura. Comencemos. RTD, como sus siglas en inglés lo indican, es un detector de temperatura resistivo. Quiere decir que ese sensor depende de la variación de la resistencia en función a la temperatura. En este video enfocaremos nuestra atención a las RTDs con construcción en platino, porque es el material más común en la fabricación de este tipo de sensores, y porque además de eso proporciona una mayor estabilidad y mejor linealidad en su señal. Aquí podemos ver las gráficas. Dentro de esta familia de las RTD nos encontramos con la PTC y la NTC. La PTC son aquellas que tienen un coeficiente de temperatura positivo. Aquí está su símbolo. Como muestra en la gráfica, cuando la temperatura es mayor, la resistencia aumenta. Esto para el caso de las PTC. Caso contrario que pasa en las NTC. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. En este video nos vamos a enfocar en ese tipo, en las PTC. Pero ¿por qué el platino? Porque esta ofrece ventajas sobre los demás materiales. Posee una alta resistividad, lo cual nos ofrece un rango mayor de temperatura. A más resistencia, mayor la temperatura sensada. Además posee una respuesta rápida en función a la variable de temperatura. Una alta linealidad, eso es muy importante porque nos ofrece un mayor seguimiento en función de la resistencia versus la temperatura. Es más fácil su cálculo, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de PT100, ese número 100 hace referencia a la resistencia que posee el sensor cuando tenemos una temperatura de 0 grados Celsius. Aquí, como puede ver en la imagen, en la gráfica, podemos ver que la relación que hay entre 0 grados Celsius y 100 ohm, podemos ver entonces una línea casi recta. Entonces hay que tener en cuenta eso. Aquí podemos ver entonces una tabla comparando el coeficiente y el margen que tienen los demás materiales. También hay PT de cobre, de níquel, movileno. En este caso pues nos vamos a concentrar en las de platino. ¿Sí? Tener en cuenta esta variable, coeficiente de temperatura, representado por la letra A de alfa. Tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque muchas veces esto también depende de la configuración del equipo, ¿sí? De las especificaciones técnicas que tenga el equipo. No siempre va a ser de 0.00385. Eso puede variar. Entonces, antes de hacer el cálculo de cualquier instrumento de temperatura, hay que verificar también esta variable y otras como las constantes de Callendar-Van Dusen, que es tema que ya vamos a explicar más adelante. Por el momento, vamos a tener en cuenta este valor de 0.00385 para esta explicación. Tenemos el Rho, que en este caso es la resistencia cuando tenemos una temperatura de 0 grados Celsius. Y como pueden ver, el margen del platino es superior a los demás materiales, lo cual nos ofrece mayor rango de temperatura. Ahora bien, vamos a explicar los tipos de RTD y cómo comprobar una RTD, cómo probar su funcionamiento. Aquí podemos ver en esta imagen, tenemos tres tipos de RTD, está el de 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos, ¿sí? A su vez tenemos la forma de conexión, cómo podemos conectarlo a los terminales del FLUC 754, ¿sí? Calibrador de procesos. Entonces tenemos una RTD de 2 hilos. Esta conexión es la menos recomendable si queremos una medición exacta de la temperatura. ¿Por qué? Porque estos dos hilos, ofrecen una impedancia, una resistencia. Cuando más longitud tenga estos hilos, mayor resistencia. Y esa resistencia que tienen estos dos hilos se suma a la resistencia que genera la RTD, ¿sí? Generando un error en la medida de aproximadamente 5 grados Celsius a 3, bueno, no va a ser muy exacta, que digamos, es para procesos que no requieran entonces de una medición exacta, una metrología, por así decirlo. La conexión de 3 hilos y 4 hilos lo que hace es reducir ese margen de error, adicionándole otro hilo.
que resta a la impedancia que tienen los dos hilos, R1 y R2, siendo entonces el de 4 hilos el más recomendable. Pero estos de 4 hilos se utilizan más para lo que son laboratorios y demás, que necesitan una exactitud en la medida. El de 3 hilos es el más comercial, el más utilizado y igual es muy fiable en su medida. El margen de error es muy poco. Entonces aquí podemos ver la conexión que hay con el Fluke para medir entonces la temperatura con esta herramienta. ¿Cómo podemos comprobar el estado de una RTD? Podemos medir la impedancia entre los hilos R2 y R3, como se muestra aquí en la imagen, para en el caso de una conexión de 3 hilos, una RTD de 3 hilos. Al medir estos dos, nos debe dar una impedancia, una resistencia de 0 ohmios. Ese es el primer tip. La impedancia que debe haber entre R1 y R2 debe ser equivalente a la temperatura que se está sensando. A su vez, debemos comprobar el aislamiento que tenga este R1 con la sonda o la carcasa del instrumento como tal, la tierra. Debe haber una resistencia infinita. Entonces hay que tener en cuenta esos 3 tips. Por el momento vamos a entonces calcular la impedancia entre los hilos 1 y 2, ¿sí? La resistencia en función de la temperatura. Cuando hablamos de PT100, por lo general tenemos esta tabla que se muestra aquí, que es la temperatura en función a la resistencia. Esto es muy fácil de calcular, la relación que hay desde los 0 grados Celsius, que son 100 ohmios, a los 100 grados Celsius, que son 138.50 ohmios. ¿Sí? Esto es muy genérico, es muy general para las PT100. Vamos entonces a mostrar un cálculo aproximado entre la resistencia y la temperatura. Pero ojo, hay que tener en cuenta esto. Este cálculo que se va a mostrar es solo para las RTD PT100 que van de una temperatura de los 0 grados Celsius a los 100 grados Celsius. Es solo si queremos calcular una temperatura entre los 0 a 100 grados Celsius. Más tendríamos que hacer otro tipo de cálculos que más adelante vamos a explicar. Por el momento, tenemos entonces que RT, que es la resistencia que queremos hallar de la RT, es igual a ρ más delta R. Ρ, como sabemos, es entonces los 100 ohmios en función a los 0 grados Celsius. Delta R es entonces el coeficiente de temperatura del material de platino, en este caso, por el ρ, que en este caso son los 100 ohmios. Todo eso multiplicado entonces por la temperatura que se está mostrando el instrumento. Este es el delta R. Entonces serían la multiplicación de los 100 ohmios por el delta R. El delta R entonces sería los 0.00385 por los 100 ohmios, eso multiplicado por la temperatura. Entonces prácticamente para este caso, son las PT100, tendríamos 0.385 ohmios por la temperatura medida. ¿Sí? Esto a su vez multiplicado por la resistencia a los 0 grados Celsius, que sería entonces 100 ohmios. Vamos a mostrar esto con un ejemplo. ¿Cómo determinar una resistencia de una RTD PT100 que está midiendo 20 grados Celsius? ¿Cómo podemos hallar la resistencia? Entonces tenemos la constante, que en este caso el ρ es 100 ohmios, alfa, que en este caso es el coeficiente de temperatura, que es 0.00385 por la resistencia a los 0 grados Celsius, que es 100 por 20, que es la temperatura. Hay que tener en cuenta entonces los paréntesis, hay que resolver primero lo que hay dentro de esos paréntesis, después lo multiplicamos por 20, bueno, hacemos la ecuación, nos da como total 107.7 ohmios para una temperatura de 20 grados Celsius. Lo mismo si queremos hallar la temperatura en base a la resistencia que tenemos, vamos a tomar como ejemplo el ejemplo anterior. Tenemos entonces la resistencia menos el ρ, que en este caso es 100. Todo esto dividido por la multiplicación que hay entre el ρ por el coeficiente de temperatura. Haciendo esto nos da como resultado los 20 grados Celsius. Entonces, esto es una forma de hallar la resistencia y la temperatura teniendo en cuenta que estamos midiendo entre un rango de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. ¿Sí? Es solo para ese rango de temperatura. Pero ¿qué pasa si queremos entonces medir
la resistencia cuando tenemos una temperatura de 530, de 250 grados Celsius. ¿Cómo hacemos eso? Entonces debemos tener en cuenta dos constantes, las constantes Calendar-Van Dusen, grados Celsius. ¿Cómo hacemos eso? Entonces debemos tener en cuenta dos constantes, las constantes Calendar-Van Dusen. ¿Dónde se origina? Bueno, la constante Calendar fue propuesta por un físico en 1885 y 1886. Se llamaba Calendar-Snow, la cual nos amplió el rango de medición de 0 a 550 grados Celsius, ofreciéndonos una constante llamada delta, que por lo general es de 1.499. Pero ojo, en la configuración de los transmisores de temperatura nos entregan ya esta constante. Sí, o sea, antes de realizar el cálculo de esa resistencia, debemos tener en cuenta la constante que viene por defecto en el transmisor. Sí, esto entonces puede variar, dependiendo también del material del sensor. Pero por el momento vamos a tomar como ejemplo este valor. Este valor nos indica entonces la discrepancia, por así decirlo, o la diferencia que hay entre el valor que nos arroja el anterior cálculo que hicimos, que va de 0 a 100 grados Celsius, y la resistencia real o la temperatura real que tiene la variable. ¿Sí? Entonces es una diferencia. En el cálculo anterior, la ecuación que nos indicaba la resistencia de 0 a 100 grados Celsius, cuando la temperatura aumenta, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque es que la gráfica que hay de la relación entre la temperatura y la resistencia no es una línea recta en sí, no es lineal. Sí, tiende a curviarse. Entonces, esa curva es representada por esa constante delta que nos da Calendar, pero cuando se tiene una temperatura de 0 a 550 grados Celsius. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, hay que fijarnos qué parte es de 0, pero ¿qué hay de las temperaturas negativas? Para eso está entonces la constante de Van Dusen. Van Dusen nos propone entonces la constante beta, que parte de los menos 200 grados Celsius. En teoría, es la discrepancia también que hay de la temperatura que parte de los 0 grados Celsius hasta los menos 200 grados Celsius. Entonces, Van Dusen complementa la ecuación de Calendar, ofreciéndonos un rango o un span, un alcance mucho más grande. A continuación presentamos la ecuación Calendar-Van Dusen, que mediante las constantes de estos dos físicos podemos determinar entonces una resistencia más exacta con relación a la temperatura. Entonces aquí están las diferentes variables que vamos a utilizar para el cálculo. RT, la resistencia de la RTD, en este caso la que queremos hallar. RO, la resistencia nominal a 0 grados Celsius, que en nuestro caso es de 100 ohmios. A como el coeficiente de temperatura, que es este de acá, que depende del material, que tener en cuenta eso. T, que es pues la temperatura. Delta, la constante Calendar, que puede variar de 1.39 a 1.499. Y beta, que tener en cuenta que si la temperatura es mayor a los 0 grados Celsius, el valor de beta va a ser 0. Pero si la temperatura es menor a los 0 grados Celsius, beta va a ser igual a 0.11. Entonces, tener en cuenta eso. Beta también puede variar según las constantes del transmisor de temperatura. Pueden variar. Entonces, vuelvo y repito, antes de hacer el cálculo con este valor hay que verificar si el transmisor posee este mismo valor. Todos los transmisores nos ofrecen la posibilidad de ver las constantes que tiene el equipo. Entonces, esto puede variar. Procedemos entonces a realizar un ejemplo. Calcular entonces la resistencia de una RTD PT100 si se indica una temperatura de 120 grados Celsius. ¿Cómo hallar esto? Hay que tener en cuenta que tenemos una PT100 de platino con Rho de 100 ohmios, un delta de 1.499 y un beta de 0. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura de 120 grados Celsius y es mayor a 0 grados Celsius. Por ende, beta va a ser igual a 0. Es un poco larga la ecuación, pero es muy sencilla de hacer. Simplemente sustituir los valores que tenemos ya a esta ecuación de acá. Respetamos la ley de los paréntesis. Hacemos la multiplicación, las divisiones, sustituimos entonces los valores. Una vez hecho esto, nos podemos obtener la resistencia de la RTD. Pero ¿cómo hacemos para verificar si esta resistencia está bien? Hay una tabla, es muy conocida, la tabla DIN 43760. Esa tabla nos ofrece entonces
la resistencia que debe tener las RTD dependiendo de la temperatura. En el ejemplo anterior entonces teníamos una resistencia de 146.062 ohmios para una temperatura de 120 grados Celsius. Como podemos ver aquí, 120 grados Celsius, aquí están. Tenemos entonces en la tabla DIN que debe tener una resistencia de 146.06 ohmios. Entonces, como podemos ver, es muy cercano, por no decir exacto, al resultado que nos da en la ecuación. Igual, si queremos comprobar una temperatura negativa, ahí sí hacemos uso del beta. Aquí un ejemplo, entonces, si queremos hallar una temperatura de menos 50 grados Celsius, entonces poseemos un valor, una constante beta con el valor de 0.010863. Reemplazamos, es la misma ecuación que la anterior. La única diferencia es que ya le asignamos un valor a la constante beta. Hacemos la misma operación y nos entrega una resistencia de 80.31 ohmios para una temperatura de menos 50 grados Celsius. La comprobamos en la tabla DIN. Menos 50 grados Celsius tenemos una resistencia de 80.25 ohmios. Es muy cercana al resultado que nos da la ecuación. Entonces, esa tabla DIN la pueden descargar en la descripción del video abajo. Como podemos ver entonces, son ecuaciones muy sencillas que nos permiten calcular la relación que hay entre la resistencia y la temperatura. Más adelante mostraré un video entonces de cómo podemos acondicionar o calcular esta temperatura en relación a la señal de 420 mA que hay en un transmisor. Por el momento los invito a que descarguen una aplicación que le permite realizar esos cálculos. Es muy sencilla y muy útil. Los invito también entonces que se suscriban si quieren ver más de este tipo de contenido. Muchas gracias, espero que el video les haya sido muy útil. La idea es continuar subiendo más contenido respecto a lo que es instrumentación. Gracias.